Bienvenidos a Café Ágil, el podcast donde nos sentamos a conversar con una buena taza de café sobre los retos, aprendizajes y realidades de llevar la agilidad a las organizaciones de habla hispana. Este es un espacio para quienes buscan inspiración, herramientas prácticas y sobre todo una comunidad para aprender juntos. Si alguna vez te has preguntado cómo lograr que tu equipo o tu organización sea realmente ágil, más allá de los marcos de trabajo y las buzzwords, este podcast es para vos. Servite un café, ponete cómodo y acompáñanos en este viaje hacia una agilidad más humana, más cercana y sobre todo más nuestra. Bienvenidos a Café Ágil. A ver, empecemos por introducciones. Entonces, ¿por qué no agarra vos primero, Luis, y le decís a la gente quién sos, qué estás haciendo, cómo nos conocemos y por qué están ladrando perros en tu casa? Listo. Bueno, mi nombre es Luis Adrián Castro, yo soy Tico de Costa Rica. Costa Rica, ya me pegaste la R de Colombia. Llevo trabajando en temas ágiles alrededor de 10 años y hace 3, 4 años ya puse mi práctica pues solo y he estado dando consultoría desde hace 4 años. Y hace 3 pues tuvimos la suerte de toparnos en el camino en Intelios, que es donde trabajamos juntos y desde entonces hemos estado, eh, ¿qué podríamos decir? Liderando una transformación de adentro hacia afuera en varios temas, aplicando el agilismo y sus principios como base. Y pues de ahí nace toda esta idea de hablar un poco de todos esos cambios y retos que hemos tenido. Eh, Así que un placer estar acá. Sí. Bueno, y por el lado mío, pues mi nombre es Juan Sánchez. Y yo llevo 20 y pico de años trabajando en tecnología en Estados Unidos. Yo, por el acento, de pronto se dan cuenta que tengo todavía un acento paisa de Medellín. Eh, pero pues la verdad es que he vivido en Estados Unidos casi toda la vida. Entonces, sí, nosotros nos conocimos 2 o 3 años atrás con un reto que tenía yo en esta organización nueva que se llama Intelios, y el reto era pues, ensayar a ver cómo podíamos transformar el equipo de tecnología a un equipo más moderno y más ágil. Y ahí fue que nos empezamos a trabajar juntos. Y bueno, y ya aquí estamos. Y entonces la cosa es que se nos ocurrió que, o sea, hay tanto contenido del tema de agilismo y de tecnología, pero generalmente, pues por el lado mío, todo es en inglés. Y entonces, ¿cierto? Entonces yo hablando digamos, con mi primo y todo, y entonces les preguntaba, entonces, ¿ustedes qué oyen o qué recursos tienen para aprender de esto? No hay muy poco, hay muy poquito, pues. Entonces, bueno, con este lanzamiento vamos a ver si de pronto cambiamos un poquito eso. Y, y hoy, pues el tema, nosotros habíamos conversado, ¿cierto? De qué queríamos, como empezar con qué temas, y escogimos 3. Y como para el resumen, y vamos uno por uno, pero el resumen es hablar un poquito de el cambio de arriba hacia abajo en términos de una organización, el impacto y la importancia de eso, los retos y los limitantes en puestos de liderazgo y cómo sostener el cambio a largo plazo. Entonces, pues empecemos con el primer punto. Entonces hablemos un poquito del cambio de arriba hacia abajo, el impacto y la importancia. Entonces, contame vos, Luis, ¿qué pensás de eso? Bueno, antes de entrar a eso, no expliqué lo de los perros que me preguntaste y Ah, ya sí. sonaron. Tengo 2 cachorros de 3 meses, entonces andan jugando por la casa y andan haciendo su buena bulla, su escandalito. Entonces, me disculpo de antemano. Ahí nos van a acompañar en la grabación. De vez en cuando entrarán ahí en sonido. Bueno, el cambio de arriba hacia abajo. Esto es un tema interesante porque generalmente el cambio empieza al revés. El cambio generalmente se genera, ¿verdad? O empieza desde un equipo que quiere hacer las cosas diferentes o un equipo que está tratando de traer una metodología, un framework, una técnica diferente y por medio de sus resultados, pues busca empezar a empapar al resto de la compañía o el resto de los grupos dentro de la organización. em, Basado en esos resultados y en los cambios que ellos tuvieron, ¿verdad? Lo que pasa es que es un proceso literal de nadar contra la corriente, ¿verdad? Cuando tenemos ese proceso normal de empezar de abajo hacia arriba, el cambio,
estamos nadando contra corriente, porque constantemente estamos chocando con limitantes o incluso percepciones erróneas que puedan tener personas dentro de la organización y tenemos que trabajar en contra de ellas para poder convencerlos. Entonces, en nuestro caso, en Intelios, fue algo muy particular, fue algo muy único, por así decirlo, por lo menos en mis 10 años de estar practicando esto, porque el cambio empezó desde arriba. Y haber empezado desde arriba con una mentalidad, digamos, de no tenemos que hacer todo lo mismo, sino que veamos a ver cómo podemos cambiar las cosas, cómo podemos ajustar lo que tengamos que ajustar, eh, ha hecho que ese cambio sea un poco más fluido, por lo menos dentro de uno de los equipos que tenemos dentro de la organización. Y al tener un impacto completo dentro de un equipo, ¿verdad? No solo, o dentro de una división completa, no solo dentro de un proyecto, pues ha sido muchísimo más fácil generar ese cambio porque no hay tanta resistencia de arriba, porque el cambio viene desde arriba. Ujú. Bueno, y entonces te pregunto, cuando nosotros decimos arriba, entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo generalmente que es la gerencia de una compañía, ¿cierto? Buena pregunta. Si nos vamos a la estructura organizacional tradicional que manejamos en prácticamente todo el mundo, son pocas las organizaciones que han logrado romper este esquema, siempre tenemos la tradicional pirámide, ¿verdad? Donde conforme vos vas subiendo en los escalones, más poder estás, entre comillas, más poder tenés y pues estás generalmente en puestos de liderazgo, de dirección, de gerencia, eh, llámalo como vos querás. Entre más arriba estés en la pirámide, más gerencial es tu puesto, por decirlo de cierta forma. Sí. Bueno, y entonces yo creo que uno de los, digamos, de los retos, de las barreras que existen es que la gente que llega a gerencia, pues obviamente llegó ahí porque tienen su propia historia del desarrollo de su carrera, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasa? Que uno empieza, digamos, pues me voy a poner yo como el ejemplo. Entonces, uno empieza de 20 y pico de años trabajando y empieza generalmente uno abajo, por decirlo entre comillas, y entonces, ¿qué pasa? Que uno aprende cosas buenas y malas de los gerentes que tiene uno en su carrera, ¿cierto? Y entonces cuando le toca a uno llegar a gerencia, pues llega uno ahí en ese momento, sí, claro, con lo que ha aprendido uno personalmente, pero también con todo eso que uno ha aprendido de observación y de enseñanza de la gente que ha tenido en la carrera de uno. Eh, y entonces es muy difícil porque digamos, tiene que tener uno la suerte de haber trabajado con una persona o con un equipo que ya esté funcionando, digamos, de una manera, entre comillas, moderna. Y si a uno no le ha tocado eso, entonces, ¿cómo se espera que este cambio empiece de arriba? ¿Cierto? Porque no, si ya venimos todos con, digamos, con esas enseñanzas más antiguas, en tu opinión, a ver, ¿qué fue diferente con nosotros en Intel que, que dejó que este momento ocurriera? Varias cosas y totalmente de acuerdo que uno es resultado de su contexto y de sus experiencias. Sin embargo, yo soy de la firme opinión que si vos te quedas con es que esto es lo que yo aprendí y esto es lo que me enseñaron, ¿verdad? Te quedas un poco, pues, atrás Ujú. en el tema, ¿verdad? Entonces, primera cosa que nos ha permitido hacer ese tipo de cambios y navegar eso de arriba hacia abajo es el hecho de que dentro del equipo ejecutivo de Intelios existe la mentalidad de siempre estar aprendiendo. O sea, no es una sola persona que está yendo a estudiar o que son personas en puestos ejecutivos que simplemente se quedaron ahí. No, o sea, tenés un grupo de personas que están constantemente buscando actualizarse. Y eso es algo que pasa muy a menudo en este tipo de puestos, ¿verdad? O sea, como por la carrera que has tenido, que has venido construyendo, por todo el proceso que has venido teniendo para ir creciendo y subiendo en la famosa escalera corporativa, ¿verdad? No te salís de ese encasillado
por miedo o porque no es lo que conoces, entonces intento hacer las cosas de una manera diferente, tal vez no me van a aceptar ¿verdad? Empieza a generar un cierto, por así decirlo, eh, una desgana de buscar aprender y demás, que para mí eso es lo que genera este tipo de pensamiento, pues un poco arcaico, de esta es la forma en que nosotros trabajamos y esta es la forma en que nosotros lo hacemos, ¿verdad? Y eso fue algo muy refrescante que a la hora de empezar a trabajar con Intelios no se tenía. ¿Verdad? O Sí. sea, Sí, no, a ver, en el caso mío, digamos, aquí en Intelios, en este puesto que tengo ahora, pues para mí la inspiración, la verdad, fue que fue el presidente de la compañía, ¿no? Que ya él venía como con un emprendimiento de aprendizaje, y tener la mente abierta, buscar opiniones nuevas, libros nuevos, perspectivas. Entonces, claro, si uno entra a una cosa de esas, a uno, claro, uno tiene que estar dispuesto y por eso me interesó el puesto, porque vi que era una compañía como de ese tema, ¿cierto? Y eso pues le ayuda al resto de los equipos que después tiene uno a cargo, de pronto con las mismas ideas, ¿cierto? Eh, pero bueno, entonces hablemos un poquito de, digamos, eh, las condiciones que vos encontraste favorables y no favorables, digamos, con el caso de enojo. bueno, es interesante porque es una fórmula muy difícil de replicar, porque literalmente en el caso de nosotros fue como estar en el lugar correcto, en el momento correcto, con las personas correctas, Sí, ¿verdad? Entonces, como todo en la vida. sí, es muy difícil poder replicar nuestra situación porque para darles un poquitito de contexto, cuando yo entro a trabajar con Juan y el equipo de tecnología en Intelios, yo vengo a reemplazar a la persona que estaba liderando el equipo de coaching, ¿verdad? O el equipo, en su momento, el ARC Team, Ujú, como se llamaba. ujú, Em, lo que empezó siendo por así decirlo, una relación de medio tiempo, nos dimos cuenta muy rápido de que no íbamos a poder tener una relación como nosotros, ambas partes querían, digamos, de mi lado poder agregar valor y del lado de ustedes, pues poder recibir ese valor, que no lo íbamos a poder hacer en los términos y condiciones con las que empezaron, con los que empezó la relación, porque además de que yo venía a reemplazar a la persona que estaba liderando el cambio en teoría, también pasó de que todo el equipo se fue, ¿verdad? Entonces, literalmente quedé completamente solo. ujú, Este, bajo un entendimiento de que era, en teoría, ser un Scrum Master que iba a reemplazar a otro Scrum Master, ¿verdad? Y que le iba a ayudar con todo el proceso, pero que me encuentro un equipo completamente, pues, quemado, un equipo completamente perdido, eh, donde no estábamos logrando aplicar los principios de Scrum, que era el marco de trabajo que en ese momento se estaba tratando de hacer, y con el reto, pues como contratista, ¿verdad? Como consultor de inmediatamente, pues caer corriendo, ¿verdad? O sea, no tenía mucho tiempo para ver qué era lo que estaba pasando o aprender de alguien, porque literalmente me tocó quedarme solo. ujú. Entonces, eran unas condiciones muy particulares que son muy difíciles como de explicar o replicar, pero que al tener, y aquí es la parte importante de esa mentalidad. Cuando yo llegué y me senté a hablar con vos y te dije, mira, lo que están haciendo no funciona, eh, porque no tenemos la estructura necesaria, porque no tenemos la gente necesaria, porque no tenemos los roles necesarios para poder hacer Scrum, y porque pues, sencillamente no tenemos una mentalidad de producto para poder estar iterando y construyendo algo a largo plazo que sea sostenible utilizando el marco de trabajo de Scrum. Poder tener esa libertad, digamos, y que vos tuvieras la capacidad, tanto a nivel de madurez, pues, profesional, número uno, y también la apertura a nivel de pensamiento y a nivel mental, de que, mira, estoy trayendo a alguien, ¿verdad? Que me diga, que me ayude a hacer esto y me está diciendo que lo que tenemos ahorita pasando no nos está agregando valor,
pues no es fácil de escuchar. Entonces, dentro de las condiciones que hicieron las cosas, pues muy particulares o muy refrescantes, fue ese cambio, digamos, de mentalidad o esa forma de pensar tuya, que estabas arriba, ¿verdad? Como CIO, em, de que, ok, podemos desechar todo lo que teníamos y empezar de cero. Hagamos las cosas bien. Sí. Esa mentalidad no es tan fácil encontrarla. Sí, yo creo que, a ver, como decís, habían unas condiciones favorables, ¿cierto? Entonces, para, digamos, bregando a acordarme del momento, pues lo que vos encontraste había sido, digamos, los primeros ensayos que yo, como persona nueva en el puesto, había ensayado implementar. El problema, entonces, a ver qué te digo. Por un lado, eso demostraba que nosotros estábamos ensayando cosas distintas, porque la organización Correcto. pues llevaba un poquito de contexto. La organización en sí tiene, este año, en el 2025, cumple 50 años. Entonces, es una organización que lleva mucho tiempo, obviamente con muchos esquemas de trabajo distintos durante ese periodo, y el equipo, digamos, de tecnología en el momento eh, había mucha gente que ya llevaba más de 10 años en el puesto. Entonces ya se había desarrollado ciertas maneras de trabajar y eso. ¿Y qué me encontré yo? Entonces yo entro como, digamos, el encargado de tecnología para la división y la organización y me encuentro varias cosas que demuestran que el trabajo no se está entregando o que se está entregando a una calidad que no le pertenece o no se merece la compañía, en cierta forma. Y la gente más o menos, otros equipos de la organización no muy contentos con las filosofías y la manera de encajar del grupo de tecnología, ¿cierto? Entonces, para mí, eso fue el llamado, digamos, a ver, a ensayar cosas nuevas. Entonces yo creo que en ese momento sí, yo estaba como con esa perspectiva de que, bueno, aquí ensayamos unas dos cosas, no nos está funcionando por ciertas razones, ¿qué más podemos hacer? ¿Cierto? Entonces yo creo que se define el punto de lo que estamos hablando, que de arriba hacia abajo, ¿cierto? Entonces vos encontraste una persona con alguna clase de influencia en la organización para poder eh, desarrollar lo que hemos desarrollado ya después de eso, ¿cierto? Ahora, Totalmente. te pregunto, o sea, ¿qué, ¿qué es diferente de una persona en liderazgo llegar y decirle a un equipo, así es como lo vamos a hacer? Y punto, ¿cierto? Y sí, puede ser la manera más moderna del mundo hacerlo, pero si el equipo no está dispuesto, pues tampoco sirve, ¿cierto? Correcto, correcto. Es que, a ver, hay momentos donde un líder tiene que tomar la batuta y marcar la pauta. eh, para muestra un botón, lo que nos pasó hace un par de años, que se nos cayeron las páginas y pues Boston llegaste, le dijiste directamente al manager de IT, ok, probaste esto y esto, hacelo. Es diferente, digamos, en una situación de emergencia donde por conocimiento y el puesto y demás, tenés que tomar ese tipo de decisiones, a llegar y tratar de imponer una forma de trabajo en lo que estamos haciendo diariamente. ¿Por qué? Porque generalmente la persona que está arriba, la persona que está de manager, de CIO, de director, de líder, poner el título que vos querás, está más enfocado en la parte operativa y política de su rol que en la parte de ejecución. Entonces, por más que una metodología o una herramienta suene muy bonita en el papel y parezca que viene a resolver todos los problemas, realmente no nos va a calzar inmediatamente, ¿verdad? No es como que un tamaño les funciona a todos, como se dice en inglés. Entonces, muchas veces lo que pasa es que al imponer una forma de trabajo, no tomamos en cuenta que tenemos algunas dependencias, de que tenemos algunos riesgos, que a la hora de cambiar el proceso y tratar de imponer esta nueva forma de trabajo, estamos rompiendo lo que ya existía, ¿verdad? O sea, puede ser incluso que estemos poniendo un nivel adicional de burocracia al proceso, que genera más tensión y genera muchísimo más rechazo por parte del equipo porque
es una imposición. No hubo una colaboración por parte del equipo para llegar ahí. Sí, bueno, entonces, como para cerrar este tema por el momento, a ver, ¿qué consejo vos le puedes dar a, digamos, pongámoslo así, a líderes que estén buscando algo distinto y también a gente de los equipos que ya están dentro del trabajo y están lidiando todos los días con problemas que tienen y maneras de trabajar y se sienten, digamos, se pueden sentir un poco frustrados porque no piensan que pueden implementar ninguna clase de cambio en su equipo, pues, o mucho menos en la organización, si sobre todo en organizaciones muy grandes. Entonces, ¿qué consejos les damos a los que nos estén escuchando? Bueno, con la primera pregunta, a las personas que estén en puestos de liderazgo, mi consejo, y yo creo que esto aplica para todos, pero sobre todo a las personas en puestos de liderazgo, no crean que lo saben todo. Ujú. Sigan aprendiendo. El mundo los va a sorprender si siguen leyendo, si siguen estudiando. Yo tengo una maestría también, pero créanme que no sé ni el 10% de lo que hay allá afuera. Entonces, eh, dejemos un poquitito, ¿verdad? El tema de puestos y el tema de títulos de lado y enfoquémonos en mantener la mente pues activa, fresca. Al final de cuentas, el liderazgo es eso, es salirse un poco del molde. Y a las personas que están del otro lado, pues tratando de hacer el cambio y demás, dos consejos. Número uno, aprendan a hablar el idioma de las personas a las que se le están tratando de vender la idea o que están tratando de convencer. No todo el mundo eh, aprende igual, no todo el mundo se le puede llegar igual. No puedes llegar a donde una persona de datos a decirle que utilice Scrum cuando Scrum ni siquiera tiene métricas. O sea, algo tan sencillo como eso. Entonces aprendan bien a hablarle a las personas que tienen que convencer. Y número dos, si ya no traten de forzar las cosas. O sea, podemos intentarlo, podemos hacerlo, pero llega un punto donde ya es pegar contra pared ¿verdad? Y también uno tiene que tomar la decisión y analizar si estás o no en el lugar que querés estar. ¿Verdad? No todas las organizaciones van a cambiar y no todas las organizaciones te van a servir, pero vos puedes tomar la decisión de hacer ese cambio. Sí. Sí, a un nivel personal, digamos, uno puede trabajar de una manera distinta y de pronto enseñarle a los compañeros de uno. Porque sí, a mí, por ejemplo, yo sí pienso mucho de ese tema de que cuando uno no está en un poder, en una posición, un puesto de poder o influencia, es muy difícil, ¿cierto? Uno se puede sentir muy frustrado bregando a que cambien las cosas y nadie le apoya a uno. Entonces sí, tiene que ser un cambio local, pero me gusta, digamos, la idea y estoy completamente de acuerdo que la clave siempre es uno aprender. Y lo bueno es que en este momento que estamos, o sea, no era como cuando me tocó a mí aprender todo lo de tecnología que era por libros. O sea, a mí me tocaba ir y comprar libros físicos y tenerlos en el escritorio y cuando me enredaba con alguna cosa, pues había que mirar en el libro y apenas estaba empezando, digamos, estaban empezando los recursos de la red donde uno pudiera buscar respuestas y ayuda, pero en el momento que estamos nosotros ahora no hay disculpa, ¿cierto? Porque es que hay tanto, este podcast, por ejemplo, aquí estamos bregando a unirnos a las voces que están ya en el mundo para ayudarle a la gente. Eh, bueno, entonces pasemos al segundo tema. Retos y limitantes en puestos de liderazgo. En este me voy a dar gusto haciéndote preguntas porque, a diferencia mía, a vos sí te tocó escalar en pues el corporate ladder, ¿verdad? La escalera Sí, corporativa. sí. Entonces, a ver, explícanos un poquitito cuál ha sido, cómo llegaste a donde estás ahorita, qué te encontraste llegando ahorita a tu puesto, para dar un poco de contexto. Listo. Bueno, y para ponerle, digamos, un poquito de detalle, la escalera mía es en un contexto muy distinto, digamos, a un contexto de compañías típicas americanas, porque yo trabajé pues casi toda la carrera mía en el sector de non-profit, como se dice aquí en Estados Unidos, que son asociaciones profesionales eh, donde la meta no es
sacar rendimiento y ganancia de los clientes. ONGs. ONGs. Sí, eso no ONGs, porque aquí los ONGs también es como otro sector parecido, pero sí, como de ese tema, ¿cierto? Entonces, lo digo porque esas compañías generalmente son mucho más pequeñas. Entonces, no hay tantos niveles, no hay tantos puestos. Es una cosa mucho más, digamos, directa de entrar a llegar hasta digamos, el límite de arriba de la organización. Eh, pero a ver, enfocándonos, digamos, eh, en el cambio que tuve yo cuando llegué a Intelios como CIO, que es Chief Information Officer, o sea, la persona encargada de tecnología. Para mí, dos cosas, o por lo menos, sí, dos o tres cosas. Uno que fue, digamos, la primera oportunidad que tuve yo de trabajar directamente con la junta directiva de la compañía. Y entonces para mí el desarrollo de esa voz y de cómo enmarcar lo que sé yo de tecnología y traducir eso a ese contexto, me tocó aprender, porque no sabía, pues no lo había manejado antes. La segunda parte era que yo en el puesto anterior también había tenido un puesto de cargo de tecnología, pero no al nivel a este nivel de influencia. O sea, Ok. entonces, yo manejaba el equipo, pero un equipo primero que todo mucho más pequeño y nos enfocábamos más en entrega, digamos, técnica. Y aquí en este puesto la entrega ha sido mucho más de estrategia, Ujú. ¿cierto? Y de cambio generalmente en la organización como lo venimos hablando. Entonces, para mí, como una persona técnica, y sigue siendo a veces difícil, es uno saber cuándo, cuándo dejar uno de dar consejos técnicos, ¿cierto? Sí, claro. Y al principio eso le da a uno mucha lidia, la verdad, porque uno, ¿por qué? Porque, a ver, toda la carrera mía ha sido a base de lo que sé técnicamente, ¿cierto? Ujú. Entonces ahí para mí fue un momento de aprendizaje muy importante de decir, bueno, no, yo tengo que ponerme a estudiar de estrategia, me tengo que empezar a estudiar de cómo organizar equipos, de estas cosas, ¿cierto? Que no me tocaba hacer antes en esa forma o a ese nivel y ligar todo eso a la estrategia de la compañía además, ¿cierto? Entonces, eso sí ha sido un espacio de crecimiento para mí personalmente aquí. Eh, y entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que entonces, como, bueno, yo puedo usar esos conocimientos técnicos para, digamos, eh, eh, desarrollar relaciones con otros del equipo que le tengan a uno confianza, porque Ujú. dicen, bueno, esta persona, cuando me da un consejo técnico, no me está dando un consejo mal. O sea, Por supuesto. entonces, ¿cierto? Entonces, Te ayuda a ganar la confianza, al final de cuentas, del equipo. me ayuda, exactamente, me ayuda a ganar la confianza y la verdad fue que en los primeros, digamos, en el primer año que estuve yo aquí, yo creo que 80% de eso fue ese ángulo, ¿cierto? Porque teníamos ciertas cosas de sistemas no lo más moderno posible y les pude ayudar a mirar plataformas nuevas, Ujú. bueno, en fin, esa clase de cosas. Además de todo, que, o sea, 6 meses después de haber empezado en el puesto, nos tocó la pandemia. Entonces, Pequeño cambio. pequeño cambio que en ese momento era una organización que no sabía o nunca verdaderamente había manejado el tema de trabajo en casa y entonces tuvimos que hacer ese traslado pues súper rápido, se imaginan, y los que estaban ahí en ese momento se acuerdan cómo fue eso, ¿cierto? Entonces también en cierta forma un momento de crear más confianza porque pues vieron que pudimos y yo creo que también le ayudó mucho a la compañía que nos tuviera confianza en nosotros como equipo de tecnología porque lo logramos. ¿Cierto? Totalmente. Eh, bueno, y como para terminar esta primera parte del cuento, eh, entonces ya yo me pude enfocar, sí, en aprender más de estrategia, ¿cierto? Y yo creo que de ahí viene lo que hemos estado haciendo nosotros dos con el equipo en este cambio, porque eso me parece a mí muy importante, parte de la estrategia también. Y también que ya ellos tienen confianza en que cada año, cada 6 meses o cada 3 meses, lo que sea, yo les puedo explicar más bien por qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos haciendo, para dónde vamos, para dónde va la compañía.
y yo creo que involucrar a todo el equipo a cierto nivel, ¿cierto? De explicación y de conversación sobre la estrategia en general. Me parece que es lo que estamos haciendo. Y entonces eso ha sido un cambio para mí importante y en adelante pues creo que es una cosa que, y les digo a todos los que estén escuchando, o sea, si están en un momento de liderazgo, compartan con su equipo las cosas que les parece que de pronto no son cosas que ellos quieren saber, las quieren saber. Y preguntar, pues, obviamente, qué es lo que es importante y lo que no es importante, pero eso ha sido un cambio importante para mí. Ok. Ahora, a pesar de que has tenido diferentes puestos de liderazgos, ¿cuáles son esos retos que se repiten y cuáles son esas diferencias, digamos, más palpables dentro de tus limitantes conforme vas cambiando de puestos? Eh, bueno, los retos, digamos, en tecnología siempre hay un reto, digamos, universal que es cómo encajar la tecnología que o que se está desarrollando o que se ha desarrollado o digamos si uno tiene equipo de desarrollo interno y también digamos el manejo, la administración de plataformas para la compañía. Pero entonces eso depende de la naturaleza del puesto que tenga uno en tecnología, porque si vos tenés un puesto que es más como Chief Technology Officer, te vas a enfocar más en el desarrollo de producto y de servicio al cliente. Si tenés un Chief Information Officer, generalmente, no te voy a decir que esto es siempre así, pero generalmente te enfocas más como en control de costo, pues, compra de plataformas, manejo de licencias. Es una cosa más táctica en cierta forma. Lo bueno aquí ha sido que hemos podido combinar las dos cosas, yo creo que en cierta forma. Pero el reto siempre va a ser ese, es cómo, digamos, navegar lo que la compañía le pide a uno eh, con a la vez meterle energía o meterle influencia a la compañía para que cambie. ¿Cierto? Porque si vos te quedas solo entregando lo que te pide, si la compañía no está adelantando, pues ahí te vas a quedar. O sea, y puedes hacer un puesto el resto de la vida haciendo eso. Pero yo creo que no es un puesto, digamos, tremendamente interesante. Y bueno, y después está la parte, digamos, siempre ha sido una cosa en tecnología y creo que pues puede hacer que ahora ya esté cambiando un poco, pero es la parte de traducción. O sea, es traducir, digamos, el mundo técnico al mundo no técnico, al mundo de negocios. Eh, y mucha gente le dice a uno, usted es bueno para esto porque usted es capaz de hacer eso, de traducir, ¿cierto? Eso yo creo que era más cierto en el pasado y como mencioné, creo que está cambiando un poco ahora porque la tecnología se está volviendo como tan universal que ya, claro, siempre van a haber conceptos muy técnicos o sea, y saber dónde poner ese filtro, ¿cierto? Eso siempre es un reto que hay que navegar. Cada compañía es distinta, el entendimiento técnico de los equipos son distintos, etc. Sí, esas son las. Bueno, y ya después podemos hablar de cómo organizar los equipos y cómo, digamos, enfocarlos en la dirección que uno piensa que tenemos que ir. Ahora, ya que dijiste un poco de cómo organizar los equipos, para vos dentro de tu rol, ¿cuál ha sido el reto más grande con el que te has encontrado a la hora de crear el equipo que tenés actualmente? Vos como líder, eh, ¿qué retos encontraste o qué fue ese momento de no sé cómo navegar esta parte? Eh, a ver, yo te digo que inicialmente, eh, digamos, como en un reto, pero verdaderamente yo creo que tenía dos partes. Era esta relación del grupo de tecnología con el resto de la compañía. Eh, y bueno, y pensándolo mejor, yo creo que de pronto hasta tres cosas, porque vos siempre te vas a encontrar, cuando vos llegas a un puesto de tecnología, pues por lo menos me ha tocado a mí casi así, eh, siempre te vas a encontrar una deuda técnica, lo que decimos technical debt en inglés.
¿Y eso qué es? Eso es equipos, plataformas, programación, lo que sea, que ya está pasada de moda. Está pasada de moda o no está prestando el servicio que debería prestar. Y entonces vos tenés que trabajarle a eso primero, ¿cierto? Porque muchas veces lo que se encuentra uno es, no podemos, estamos muy ocupados, no podemos adelantar por esto y por lo otro. Y uno mira un poquito y lo que se encuentra es eso, porque el equipo está ahogado es en pagar esa deuda todo el tiempo. Ujú. Y bueno, la verdad es que no es pagar la deuda, lo que están haciendo es pagando interés. Buen punto. ¿Cierto? Porque si estuvieran pagando la deuda, estuvieran reduciendo lo que deben, ¿cierto? Y eso no es lo que está pasando. Lo que está pasando es que están pagando ese interés que les está bloqueando desarrollar algo más nuevo, más moderno, con más desempeño. Entonces, ese es un reto que vos te encontrás. Y el otro, en el caso de nosotros, fue esta cosa que yo le llamo los equipos de tecnología de caja negra, a donde, que es un dicho pues americano, pero esencialmente lo que quiere decir es que el negocio, el resto de la compañía, verdaderamente no entiende ni está interesado en entender qué es lo que hace el grupo de tecnología. Entonces, ¿qué pasa? La relación se vuelve muy de transacción. O sea, yo te doy, yo siendo persona del negocio, del trabajo normal, no técnico, te doy unos requisitos o te doy una cosa que yo Ujú. necesito y ya, me voy, no, me desconecto hasta que me entreguen algo, ¿cierto? Ujú. Y entonces, ¿qué pasa? Pues el grupo de tecnología coge eso, ven a ver qué les representa a ellos, cómo lo encajan en la tecnología que tienen y entregan una cosa. En algún momento la entregan. ¿Y qué pasa? Entonces la persona que pidió muchas veces dice, pero esto no era lo que yo quería. Ajá. Y entonces ahí empieza ese ciclo, porque lo que pasa es que los que piden y cuando les entregan lo que no es, dicen, este equipo no sabe nada y no me entienden, ahí empieza ese ciclo, ¿cierto? Entonces, quebrar esa barrera es importante y eso me lo encontré aquí, que eso existía. Eh, y luego, la otra parte interesante que me encontré aquí, que pasa en grupos de tecnología tradicionales, es que se estaban peleando entre los equipos de tecnología. Y peleando, pues, digamos, entre comillas, nadie se estaba, pues, no estaba, no No, había no, como, no había violencia. A ver, no había, tampoco es que, ¿verdad? sí, no había violencia, pero lo que pasaba es que, y es una cosa que a mí me ha tocado muchas veces en mi carrera, y es que, por ponerlo así, los que hacen desarrollo, desarrollan un programa o alguna cosa y no les funciona cuando lo sacan a producción. Entonces, ¿qué pasa? Le echan la culpa a los de infraestructura, los que manejan las redes, los que manejan los servidores y Ujú. la nube y todo lo que vos tengas de infraestructura. No, es que ustedes no saben diseñar eso. Y entonces, ¿qué pasa? Los de infraestructura dicen, pero ¿por qué no saben, por qué no aprenden ustedes a escribir código eficiente? Para que no tengamos que ponerle tantos recursos a los servidores. Y ahí sigue, entonces ahí empieza eso. Ahora, y esto es un problema que siempre, curiosamente, se da muy comúnmente en cualquier organización, eh, que tenga un equipo de tecnología de verdad internamente, generalmente es a quien le echamos la culpa. Eh, ¿Qué fue lo que cambió internamente o qué fue lo que resolvimos como equipo para que eso cambiara? Porque yo estoy de acuerdo, nosotros pasamos de ser a quienes le echaban la culpa por absolutamente todo, a más bien el equipo que ahora están tratando de mantenernos el ritmo, ¿verdad? ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué crees que fue lo que cambió? Eh, bueno, digamos, a ver, pongámosle tres cositas. Primero que todo, eh, la gente. O sea, pues es verdad, ¿cierto? Porque mira, en composición Entraste controversial de una vez. de una vez. Sí, porque la composición del equipo hoy, 5 o 6 años adelante, nos pusimos a calcular en estos días y creo que del equipo original que teníamos hace 6 años quedan dos, creo que son 2 personas. Y era un equipo que contaba, pues en este momento somos 16, 17 personas y en ese tiempo más o menos el equipo era más o menos del mismo tamaño y quedan dos. Y si me cuento yo, son tres. Ok.
Pues volvemos al punto, ¿verdad? Que hablábamos anteriormente. Vos también individualmente tenés que ser consciente si estás en el lugar a donde querés estar para poder crecer como querés crecer. Y Sí, viceversa. La sí, organización también tiene que ser consciente de si tiene o no a las personas que necesita para lograr sus sí. objetivos. Sí, no, y mira, yo creo que eso es muy importante porque yo siempre he dicho que, o sea, cada persona tiene sus opciones en la vida, ¿cierto? Entonces, uno no debe quedarse en un puesto. Yo sé que hay muchos casos donde te toca quedarte por muchas razones, ¿cierto? No quiero descartar eso, pero digamos, todo lo demás igual y teniendo la flexibilidad y las opciones de moverse, es importante uno siempre considerar, estoy en el equipo que tengo que estar, estoy contento con con los compañeros, con el líder y tomar opciones, ¿cierto? Uno tiene que tener eso, tiene que estar uno consciente de esa opción, de esa posibilidad. Eh, bueno, entonces, con refrescar la gente, ¿qué pasa? Entonces se va todo ese entendimiento y esa historia y empezamos otra vez de nuevo, ¿cierto? De cierta forma, que yo creo que en parte nos ayudó. Eh, ¿Qué más nos ayudó? Bueno, este esquema que nosotros hemos ido desarrollando de que aunque somos una división, hemos podido eh, diversificar la manera en cómo trabajamos, ¿cierto? Entonces, dependiendo y eso es una cosa que vos has diseñado en este tiempo, es este equipo trabaja de esta forma, este otro equipo trabaja de esta otra forma, y ahí seguimos con esa idea. Pero ¿qué nos liga? Y yo creo que lo que nos liga es digamos, este propósito común que hemos desarrollado y como es difícil como ponerle una palabra, pero es como un espíritu o una identidad de quién queremos, cómo queremos aparecer enfrente de la compañía, cómo queremos involucrarnos con la compañía y con la estrategia Ujú. y no estar con ese miedo de ir a hablar o de ir a contribuir a otras partes del negocio. A cierta forma que yo creo que hemos empezado a lograr una idea que tenía yo hace mucho tiempo de que, o sea, ¿cómo sería desvanecer la idea de un grupo de tecnología en una compañía? A donde ya no existe eso como una cosa separada, sino que estamos todos metidos dentro de lo que se hace en el trabajo, ¿cierto? Ujú. En las entregas que se logran en una compañía. No hemos llegado ahí todavía, pero yo creo que eso nos ayuda porque nos dimos cuenta que, y yo les decía al equipo, o sea, esto es un sistema. O sea, si no trabajamos todos juntos, no trabaja nada, ¿cierto? Porque no importa, o sea, a nadie le interesa si es la nube o si es la programación, lo que les interesa es el resultado, ¿cierto? Entonces tenemos que darnos cuenta que esto es todo junto, porque si no, no funciona. Ok. Vamos a ver. Vos como líder, generalmente en puestos de liderazgo, al ser puestos políticos, eh, existe cierto miedo a los cambios y generalmente buscamos una solución que nos venga como a resolver todos los problemas, ¿verdad? El famoso, la bala de plata, el silver bullet. Vos mencionaste algo ahorita que me gustaría que nos explicaras tu proceso como líder de tecnología a la hora de escuchar de todos los equipos van a trabajar de manera diferente. Ujú. ¿Verdad? Porque eso es algo, es un tema que cuando lo pones sobre la mesa es como, no, pero entonces, ¿cómo nos vamos a alinear? ¿Cómo va a funcionar? A nivel, ¿verdad? Tradicional, ¿cómo vamos a reportar las cosas? Si no vamos a trabajar de la misma forma, no vamos a poder medir la misma forma. Vos como líder, ¿cómo lograste, digamos, entender el valor detrás pues, tropicalizar cada uno de los procesos a las necesidades de cada uno de los equipos? Pues, a ver, por un nivel, porque eh, cuando hablábamos de cómo nos estaba yendo, pues empezamos a escuchar y ver resultados que decían, sí, nos está yendo bien, estamos pudiendo entregar valor, pues crear valor y entregar resultados, digamos así. Entonces, eso, digamos, es evidencia muy fácil de ver, ¿cierto? Eh, de otra forma, digamos, fue
cuando nos juntábamos como división, yo me empecé a dar cuenta de que la gente se estaba relacionando de una manera mejor. O sea, nos estábamos entendiendo un poco mejor, aunque no estuviéramos trabajando de la misma manera, las metas estaban en común, las teníamos en común. Como la dirección la teníamos en común. Tal vez ahí para aclarar un poquitito lo que nos referimos a no trabajar de la misma manera, es que, por ejemplo, tenemos un equipo trabajando en Scrum, tenemos un equipo trabajando Kanban, tenemos un equipo trabajando Scrumban y tenemos un equipo haciendo absolutamente nada relacionado a Ágil, ¿verdad? O sea, a eso nos referimos a que cada equipo trabaja de manera diferente. Sí, sí, y bueno, yo creo que también una estructura, digamos, que nosotros tenemos aquí, la cosa de los OKRs, que se conocen en Estados Unidos bastante, eh, es un esquema de cómo poner metas. Eh, lo que nos ha ayudado, yo creo que usar esa metodología es que eh, todos tenemos una reunión juntos una vez a la semana. Y en esa reunión nos enfocamos en estas metas, el progreso que hemos tenido en estas metas de OKRs que ponemos cada 3 meses, a donde no hablamos de cómo estamos trabajando, no hablamos de demostraciones de las cosas que estamos trabajando. No, no es un momento para actualizarnos en lo que se está haciendo. En esa forma tradicional, ¿cierto? Que vos tenés una reunión y empieza todo el mundo en la reunión a decir, esto es lo que esto es lo que hice, 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 o esto es lo que voy a hacer. No es tanto como eso, sino que en esta reunión nos enfocamos en, sí, discutir el progreso que hemos hecho dentro de la meta, dentro de la última semana, hablar de qué necesitamos para seguir adelantando o abandonar o esta clase de cosas. Y después también nos enfocamos en una cosa que me parece a mí muy importante, que la gente no habla mucho de esto, es la primera parte de la reunión es celebrar, ¿cierto? Y celebramos qué hemos hecho bien, eh, qué éxito hemos tenido esa semana, y muchas veces lo que vemos es que nos celebramos entre nosotros. ¿Cierto? Una persona le da las gracias a otra persona, que eso es una cosa que es tan poco, o sea, se ve como tan... a veces se vota como al lado Sí, claro. de lo más importante que puede existir en un equipo, ¿cierto? Eh, entonces ahí nos vamos enfocando en esa cosa que se vuelve una cosa como más universal. Y a nadie, o sea, vos me decís, pero nosotros nunca nos importa ni hablamos de, pero ustedes usaron exactamente este user Sí, no, para nada. o esta, ¿cierto? Estos puntos o nada, de eso nunca nos hablamos. Pero sí te digo que yo creo que de cierta forma, y esto sí digo que es una cosa que yo les he puesto, es que vamos a tener ciertas métricas a donde las vamos a monitorear y si vemos que se están saliendo de donde tienen que estar, porque hemos escogido que estas son las importantes, entonces ahí sí hay un momento de Total, excepcional. y acabas de dar justamente, y creo que con esto podemos pasar al último tema que teníamos para hoy, Sí. le acabas de dar el clavo en la cabeza. No es que no hay que medir cosas, y eso es una percepción errónea, muchas veces relacionada al agilismo, porque muchos de sus marcos de trabajo no te dicen qué medir. Y eso está hecho así al propio. Sí. ¿Ah? ¿Por qué? Porque no es medir por medir, no es medir velocidad porque queremos saber qué tan rápido vamos, no es medir capacidad para poder hacer la estimación más perfecta, no. Eh, que me alegro que hayas tocado el tema de los OKRs porque es una técnica que en Latinoamérica lastimosamente no es tan reconocida, no es tan aplicada, por así decirlo. Ujú. Y te permite tener ese tipo de medición, ¿verdad? De progreso sin tener que hacer esa medición basados en KPIs, ¿verdad? Sí. Que es lo que estamos acostumbrados a hacer. Entonces, no es no medir, es saber qué medir. Ujú. Y ahí me lleva a la siguiente pregunta. Hemos estado hablando de que esto ha sido un proceso de los últimos 3 años, por lo menos vos y yo. Vos llevas un poco más, llevas 6 años Ujú. desde que tomaste las riendas en Intelios.
¿cómo han logrado para poder sostener los cambios que han hecho y que sean, digamos, no solo sostenibles a largo plazo, sino que más bien sigan evolucionando? Para vos, ¿cuál ha sido el secreto? Ay, esa sí es una pregunta difícil. Yo creo que eso pues, tiene varios ingredientes, yo creo que se meten ahí, pero a ver, primero que todo, la verdad es que hasta un nivel, digamos, de que más se uno un poquito es el aprendizaje propio mío. O sea, porque yo sí me mantengo, como te digo, hasta yo creo que hasta es un límite ya extremo, en cierta forma, eh, de poniéndome, ya, pues me mantengo en YouTube, me mantengo en LinkedIn, me mantengo escuchando podcasts. Sin embargo, viste la pila de libros que tengo sin leer. Tranquilo, que me las estás trasladando a mí también. Yo tengo Eh, casi que la misma pila ya. Ahí estamos, ¿cierto? Entonces, eso, digamos, siempre me mantiene con una fuente de ideas nuevas Ujú, y me mantengo pensando de cómo integrar esas ideas en cierta forma, ¿cierto? Y entonces eso, la traducción de eso al equipo es introduciendo nuevas ideas, metodologías, conceptos, digamos, esas cosas. Em, la otra parte yo creo que ha sido esta cosa sí, de siempre estar muy, muy pendiente de que el equipo se sienta como un equipo junto. Ya, en cualquier momento, y en dos maneras, a ver cómo te digo. Primero que todo, dentro del equipo de nosotros, somos una unidad, entendemos el propósito que tenemos, entendemos el valor que desarrollamos, entendemos que trabajamos como un sistema, ¿cierto? Integrado. ujú. Uno. Por el otro lado, desafortunadamente, de vez en cuando todavía ocurre estas ocasiones a donde una persona de fuera del equipo, entre comillas, digamos, maltrata a alguien del equipo de nosotros, porque desafortunadamente hay una historia de eso en compañías y hay gente que llega con esos conceptos. Entonces, yo lo tengo muy claro con el equipo. Si a ustedes en cualquier momento los atropellan de cierta forma, ¿cierto? Les hablan de cierta forma o los tratan mal, me tienen que decir, Ujú. ¿cierto? Y yo les tengo, yo los respaldo, como sea, ¿cierto? Entonces, eso yo creo que crea una base, un nivel ahí importante de que la gente se sienta con ese apoyo para poder proponer cosas nuevas proponer opiniones dentro de conversaciones a donde de pronto, si fuera de otra manera, no existía ese momento, ¿cierto? Ujú. Y digamos la tercera cosa, sí, este punto, eh, yo creo que en el papel mío personal es mantener esa voz de tecnología y de estrategia dentro del grupo ejecutivo, ¿cierto? De Ujú. siempre estar eh, proponiendo cómo lo podemos hacer, cómo podemos trabajar, qué clase de cosas podemos pensar, trayendo influencias de fuera, porque yo creo que para mí no es suficiente que el grupo de tecnología esté haciendo ciertas cosas, porque si la compañía no es capaz de recibir eso, Sí, claro, se es desconecta la cosa, importante. ¿cierto? Se desconecta. Entonces, para mí, llevar esto que hemos hablado nosotros de agilidad y de cómo trabajar y enseñarle al resto de la compañía también las mismas cosas, empieza a crear como un sistema más integrado a donde podemos realizar esos beneficios juntos, en vez de solo en un equipo. Y eso yo creo que lo vamos desarrollando en este momento. Me generaste una duda al escucharte hablar y me gustaría entender un poquitito más, porque generalmente cuando hablamos de un cambio, ¿verdad? Y cómo sostenerlo a largo plazo, eh, se piensa que hay un inicio y un final. Sin Ujú. embargo, vos estás hablando de seguir aprendiendo cosas nuevas, de aplicar cosas nuevas. ¿Cuándo se termina el cambio, en tu opinión? No. A ver, digamos, en un nivel, ponerlo en el nivel humano, se termina. ¿Y cómo sabes que se termina? Porque la gente está contenta. Ok. Generalmente la gente está contenta, están orgullosos del trabajo que están haciendo, del impacto que están teniendo. Eh, claro, eso puede cambiar, el ambiente cambia y de pronto la gente ya no está contenta.
pero hay unas cosas muy básicas que vos puedes hacer, que hemos hecho, que yo creo que nos ha logrado que a un nivel muy básico, pues digámoslo, es la gente está contenta y le gusta estar en el equipo, ¿cierto? Que tenés que monitorear y todo, sí, también. Lo que no cambia nunca, lo que no va a cambiar nunca es, digamos, todo lo demás, ¿cierto? Porque, eh, a ver, bueno, una cosita de lado. Si vos estás en una compañía a donde en la compañía en sí no están interesados en explorar y cambiar y redefinir, Ajá, pues el límite de cambio va a ser más difícil, ¿cierto? O sea, más estrecho. totalmente, totalmente. Entonces, hay que tener eso en cuenta. En el tema de nosotros, o sea, el propósito de nosotros principal es esencialmente cambiar todo lo que hacemos nosotros como negocio. Ujú. Pensamos que nosotros podemos prestar un servicio mayor a la comunidad médica de salud si cambiamos ciertas cosas. Entonces, eso nos da energía para seguir cambiando, ¿cierto? Eh, pero sí, o sea, en general, digamos, el cambio nunca para, porque eh, yo creo que vos llegas a un horizonte nuevo porque implementaste ciertas cosas, ciertas metodologías de trabajo, etcétera, y lo logras, y bueno, pero siempre hay otro horizonte, Sí, ¿cierto? sí, totalmente. Mira, lo difícil ahí es no poner unas metas o o sea, a ver cómo te digo, no crear un ambiente donde confundís horizontes nuevos con nunca está bien o nunca hemos terminado lo que estamos bregando a hacer, porque eso quema a la gente también. O sea, entonces, Totalmente. la empieza a decir, pero entonces, pues, ¿cuándo celebramos algo? Por supuesto, por supuesto. Y a eso es justamente a lo que quería llegar, porque em, para mí algo que nosotros hemos logrado pues hacer bastante bien es setear ese norte, ¿verdad? De cómo queríamos trabajar, hacia dónde queríamos ir, eh, qué tipo de equipo queríamos tener y demás, sin casarnos con la idea final. Hemos tenido que ajustar y cambiar en el proceso de los últimos 3 años N cantidad de veces. Hemos traído gente al equipo, hemos sacado gente del equipo, ha habido la rotación normal que ha habido dentro del equipo. Sin embargo, hemos logrado una madurez que realmente esos cambios no han tenido un impacto negativo dentro del equipo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es eso, digamos, a nivel de mentalidad que para vos nos diferencia, digamos, o nos ha logrado llevar a donde estamos ahorita? Pues yo diría que es, digamos, que hemos podido crear una cultura mm, mm, de mucho apoyo y de cierta forma también de mucha compasión. Eh, creo que eso para mí es más que cualquier otra cosa, la verdad. Porque sí, o sea, podemos hacer Scrum, podemos hacer Kanban, podemos hacer, ¿cierto? Todas estas otras cosas. Totalmente. Pero sí, en el momento cuando tenemos que ser personas con vidas normales, que tenemos cosas personales y cambios en la vida y enfermedades y celebraciones también y todo lo bueno y todo lo malo, si no estamos ahí en ese momento para apoyarnos y vernos como personas, eh, pero le pongo un asterisco. Lo que estoy diciendo yo no es lo mismo que este dicho que somos como familia. Eh, yo odio ese concepto, ¿cierto? Y yo lo pongo en inglés, lo pongo muy fácil, que es que cualquier persona o organización o unidad, lo que vos le quieras poner como cosa, como concepto, cualquier persona que a vos te pueda quitar cómo comer, cómo alimentarte y quitarte dónde vivís, la casa, porque te quitan el sueldo, no es una familia.
Y esa es una realidad que tenemos que tener en mente siempre. Porque vos vas a trabajar, es un contrato, es una cosa de beneficio mutuo, ¿cierto? Ujú. Entonces, en algún momento eso se acaba y yo te digo, hasta luego, Luis, ¿cierto? Nos Sí, queremos claro, mucho, pero ya te dejó de entrar la plata, ¿cierto? totalmente. Y ahí te cambia la vida muy drásticamente. Claro, yo sé que hay familias que también le hacen eso a la gente, pero yo creo que eso es importante, tener esa diferencia. No somos familia, pero somos un grupo de compañeros, de humanos, de gente que nos respetamos, nos apoyamos, eh, y nos gusta que nos veamos, o sea, nos gusta vernos adelantar juntos. Eh, eh, Eso es otro concepto. No le tengo nombre, pero ese es el concepto. Ok, válido. Y es interesante porque la cultura, en los tres temas que hemos hablado hoy, la cultura va a ser ya sea el que te incentive, ¿verdad? O el que más bien te corte las alas del límite. Porque igual que, por ejemplo, el cambio de arriba hacia abajo es algo muy cultural, Ujú. ¿verdad? Porque tenés líderes que no te van a permitir hacer ese cambio porque tal vez su mentalidad no está ahí, tal vez su deseo de control, ¿verdad? Eh, como se dice en inglés, command and control, ¿verdad? El de tener el micromanagement, tener todo, ¿verdad? Controlado, pues no te va a permitir gestionar ese cambio, al igual que si vos estás en un puesto de liderazgo y culturalmente no se te permite romper el status quo, retarlo, eh, hablar, proponer cosas nuevas y demás, pasa lo mismo. Y curiosamente, con el sostener el cambio a largo plazo, por ejemplo, en mi caso, bueno, yo tengo una experiencia donde nosotros en cuestión de 2, 3 meses le dimos lograr dar la vuelta a un proyecto completo y terminamos volviendo a las prácticas anteriores simplemente porque culturalmente no estaban listos para lo que nosotros estábamos haciendo. Y es lo que hablábamos de remar contra marea en el cambio de abajo hacia arriba, ¿verdad? Entonces, para vos, ¿cuál es el reto más grande que tienen las organizaciones a la hora de adoptar o transformarse? En, ya sea a ágil, ya sea a cualquier otro tipo de pensamiento, metodología, práctica. Para vos, ¿cuál es el reto más grande como organización de todo? Porque ahorita, y seamos muy honestos, todo el mundo está buscando ver cómo trabajar de una manera más eficiente porque todo el mundo está cansado y a nivel de tecnología, ahora con la versatilidad de lugares de trabajo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el reto más grande que tienen las organizaciones para pasar de donde están ahorita a donde quieren llegar? Vos como líder, como CIO y demás. Eh, bueno, yo creo que es porque lo tengo tan en la cabeza en estos días, pero para mí ha sido, vos llegas a ser líder de una compañía o de una división y la verdad es que no, aún no, nunca te han enseñado cómo pensar en estrategia. Y eso me he dado yo cuenta en este último año, más que todo, en los últimos 2 años, digamos. Entonces, me Eh, estás diciendo que a los líderes no les enseñan a pensar críticamente. no es que no les enseñen a pensar críticamente. No, porque no es necesariamente críticamente. El problema es que a uno no le enseñan, muy poquitas veces, o sea, me cuento entre esta gente, no, a mí no me enseñaron qué es estrategia. Le enseñan a uno planeaciones, planes, todo esto, ¿cierto? Todo lo que se sabe ya, strategic planning, todas estas cosas. Eh, pero estrategia es una cosa mucho más profunda, que requiere mucho pensamiento, pero a la vez se puede demostrar de unas maneras muy simples. También es encontrar esa gente y esos modelos que nos ayuda a traducir estos modelos simples a la verdad, a la realidad, ¿cierto? Entonces yo creo que para un líder eso es súper importante, ¿cierto? Es verdaderamente uno aprender a fondo el concepto de estrategia y darse uno cuenta, yo creo que tener la humildad de darse uno cuenta que a uno no le enseñaron eso. Pues a mí no me lo enseñaron por lo menos. Entonces me ha tocado aprender. Y ya uno viejo es difícil.
Pero entonces yo creo que esa es una cosa. Te digo, la otra para una organización es llegar en el momento de transformar sin saber por qué. Y mucho menos, a ver, sin saber por qué queremos transformar, hay que entonces eso se liga a estrategia. Saber definir qué representa la transformación. Como decimos nosotros aquí, que en las presentaciones que le he dado yo a la gente, que es transformación es una definición muy simple. Mañana podemos hacer lo que no podemos hacer hoy. Entonces definir cuáles son esas características que nos van a dejar llegar a esa meta. Entonces uno sabe entender bien esa parte. Y dentro de eso es una cosa que yo creo que nosotros hemos hecho y yo me doy cuenta porque lo estamos usando mucho en las conversaciones ya que tenemos en toda la compañía, es problemas primero, no soluciones, ¿cierto? Y para nosotros, en los papeles que tenemos, en los cargos que tenemos de liderazgo, porque venimos de carreras a donde el éxito de nosotros ha sido entregar soluciones, cambiar a definir problemas y dejar que los equipos encuentren las soluciones, es de lo más difícil que hay en el mundo. O sea, para mí personalmente eso me ha tocado trabajarle, porque uno quiere, pero hagámoslo así, o qué tal si lo hacemos así, o cómo les parece esto. Y empieza uno, sin darme cuenta, o sin darse uno cuenta, empieza uno con las soluciones. Y imagínate, ahí le cortas la energía y el punto de vista y el campo al equipo, porque entonces, pero entonces ya quiere que lo hagamos así, entonces ¿qué hacemos? Y ahí queda uno. Entonces, eso yo creo que es súper importante, es enfocarse uno en definir el problema que viene de la razón de transformar, que viene de la estrategia. Ok, muy válido. Curiosamente, cuando estábamos hablando de este podcast y con el último tema de cómo sostener el cambio a largo plazo, justamente estaba pensando en esto. Vamos a ver, estratégicamente, generalmente ves que pasamos de punto A a punto B y el punto B es un Big Bang, ¿verdad? Es un cambio enorme y se nos olvida de todo el proceso que hay en el medio, porque de nuevo, generalmente esos cambios vienen, o como vos decís, ¿verdad? Si el líder llega y plantea la solución de una vez, no toma en cuenta todo el proceso que hay en el medio. Entonces, una de las cosas que yo tengo que admitir que me ha sorprendido mucho a nivel de lo que nosotros hemos logrado los últimos 3 años es que teníamos muy claro cuál era el resultado final que queríamos y cómo queríamos trabajarlo. Pero nos dimos, no solo vos diste un paso hacia atrás y nos permitiste a las personas que estamos dentro de los equipos identificar a dónde era que queríamos hacer los cambios y las mejoras, número uno, sino que también empezamos a desmenuzarlo, ¿no? Como decimos nosotros, lo empezamos a partir en pedacitos más pequeñitos, utilizando principios ágiles, a resolver ese problema, pero las soluciones eran más, ok, tenemos este problema inmediato, ¿cómo lo solucionamos? ¿No? Entonces, ese cambio nosotros lo hemos logrado sostener los últimos 3 años al punto de que gente nos está buscando para trabajar con nosotros, por eso mismo. O sea, por ese cambio a nivel de mentalidad de necesitamos resolver todo ya, ok, ¿cuáles son los dolores principales que estamos teniendo? Resolvámoslos y ajustemos la estrategia en eso. Sí. Sí, y ahí se va dando uno cuenta que eso, de lo que hemos hablado ahora, ¿cierto? Todo eso viene a participar como ingredientes en una receta, ¿cierto? O sea, tener ese momento de poder definir, de saber, de yo poder hablar de los problemas que tenemos, ustedes poder desmenuzarlos, teniendo los OKRs como herramientas, teniendo todos los conceptos, los marcos de trabajo de agilismo, todo eso, digamos, en la caja de herramientas y sacar lo que se necesite para solucionar. Bueno, pues yo creo que dejemos ahí. Listo. Y yo creo que si este capítulo le va bien, de pronto grabamos el segundo y vamos a ver qué temas de pronto podemos enfocarnos en estrategia. Y ya que hablamos de eso un poquito, vamos a ver si en el episodio 2 que se encuentra. Por supuesto. La parte de coaching al respecto es bonita. Listo. Entonces dejemos ahí. Hasta la próxima entonces. Nos vemos, Juan. Gracias. Bueno.